Muy buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a la clase de sistemas y procedimientos. Antes de comenzar, voy a revisar la configuración para evitar algún tipo de problema técnico durante esta presentación. Muy bien, todo está en orden, entonces vamos a comenzar. La materia es Sistemas y Procedimientos por parte de la Universidad Santander. Y en esta clase vamos a comentar algunas teorías y enfoques relacionados con los sistemas y la administración. Durante el curso ustedes van a entregar varias actividades y estas actividades precisamente hablan acerca de este tipo de teorías que vamos a ver el día de hoy. Ustedes en sus tareas van a complementar toda la información que veamos en esta clase con alguna otra fuente de confianza. Puede ser que ustedes investiguen en internet, por ejemplo, más información acerca de estas teorías y enfoques que vamos a revisar el día de hoy para que su tarea sea más completa. Muy bien. Me da mucho gusto que estemos aquí en el día de hoy en esta clase y vamos a iniciar. Primeramente, ¿qué es un sistema? Según el diccionario de la Real Academia Española, un sistema es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objetivo. Esa es la definición que nos proporciona el diccionario de la Real Academia Española. Ahora veamos la definición de procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Bien, un procedimiento es un método de ejecutar algunas cosas. Entonces, un sistema es básicamente un grupo de personas que se organizan para realizar una actividad o se unen para alcanzar un objetivo. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Desde tiempos remotos, la administración ha existido. A lo mejor no tal y como la conocemos, porque ahora, gracias a las personas que estudiaron más a fondo estas técnicas administrativas, podemos darles un nombre y un sustento, pero anteriormente, sin saber de administración y planeación, ya se realizaba precisamente acciones muy grandes, ¿verdad? Que son muy similares a un sistema, como por ejemplo las grandes construcciones como la muralla china, el Coliseo romano o las pirámides de Egipto, ¿verdad? Que por su exactitud y construcción son muy sorprendentes y en aquellas épocas todavía no existía exactamente la planeación y la organización, ¿verdad? Pero ellos ya trabajaban como un sistema. Había personas que participaron en esa construcción de las pirámides, por ejemplo, y se tuvo que invertir tiempo y recursos para poder desarrollar esas grandes obras. Entonces, ahí ya estamos hablando de un sistema, de un grupo de personas que siguieron un procedimiento, ¿verdad? Para poder crear las pirámides de Egipto, por ejemplo. Entonces, de eso se trata. Se trata de, vamos a verlo como una forma de organización. Es un conjunto de elementos que forman un sistema. Y todas las personas que forman parte de ese sistema deben de seguir procesos y lineamientos. Muy seguramente ustedes conocen a la perfección el procedimiento que ustedes deben de realizar en sus trabajos, por ejemplo, ¿verdad?
ustedes ya saben qué es lo que se debe de hacer y seguir para poder obtener un objetivo. Muy bien. Entonces, ¿qué es la teoría de sistemas? Está muy relacionada con la definición anterior de sistema y procedimiento. Y las empresas se consideran como sistemas porque tienen estos elementos que les muestro a continuación. Tiene insumos, sí, que vendrían siendo la materia prima. También esta materia prima pasa a un departamento de proceso para que se transforme y puedan realizarse los productos finales, que son los que se venden al consumidor. Entonces, este es un sistema, está aquí en este sistema, vemos un proceso, ¿verdad? Que primero se compra la materia prima, posteriormente se pasa a su producción para poder obtener un producto. Esto es un procedimiento. Y en cada proceso que vemos aquí, hay elementos que forman parte del mismo. Aquí hubo personas encargadas de cotizar las materias primas y de comprarlas y de pagarlas. En el proceso también hay personal que labora dentro de la planta y también hay personas que se dedican a vender el producto. Entonces, esto es un procedimiento y dentro de este procedimiento, de este sistema, perdón, hay un procedimiento y también se involucran a personas. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de sistemas, que era lo que mencionábamos en la definición anterior que nos proporcionaba el diccionario. ¿Sí? Un sistema vendría siendo un conjunto de personas que realizan actividades para poder alcanzar un objetivo. En este caso, el objetivo de las empresas que son lucrativas es generar ingresos, ¿verdad? Vender. Eso es lo principal. Entonces, se tiene que seguir este sistema. Y también aquí podemos observar el entorno de la organización, el cual se puede dividir en entorno interno y externo. El entorno interno vendría siendo todo el recurso humano, los recursos financieros, los procedimientos, los manuales de operación, todo lo que se encuentra dentro de la empresa. Y la parte externa son todas las leyes y regulaciones del país, la tecnología disponible, los competidores, etcétera. Es todo lo externo es todo lo que la empresa no puede controlar. Lo interno sí, porque forma parte de lo mismo. Si un trabajador tiene algún problema con sus actividades, bueno, el gerente puede solucionarlo de inmediato, puede capacitarlo, por ejemplo, para que el empleado pueda desempeñarse de una mejor manera. O si hay algún problema con una máquina, bueno, pueden mandarla a reparar. Sí, toda la parte interna se puede solucionar. Porque esto pues forma parte, está al alcance más bien de todos los involucrados dentro de la empresa. Pero la parte externa no. Como por ejemplo las leyes. Vamos a ver un ejemplo. Ahora todos los productos que tengan un contenido de azúcar alto o de calorías deben de llevar los sellos de color negro, ¿sí? En todos los empaques. Entonces, esto es una ley. Esto fue dictado por parte del gobierno federal, entonces se tiene que acatar. Y ahora todos los productos cuando vamos al supermercado lo vemos. Y es algo que la empresa no puede controlar, porque si la empresa no coloca estos sellos en sus productos y alimentos, probablemente pueda tener alguna repercusión, ¿verdad? A lo mejor alguna multa o algún problema posteriormente con la ley. Entonces, de preferencia hay que seguir todas las reglas que nos marque el gobierno. Eso es algo que no se puede controlar. Tampoco se puede controlar el desempeño del competidor, sí, la competencia. Si mi empresa es Coca-Cola, yo no puedo controlar las acciones y las estrategias que realice Pepsi. Si Pepsi lanza un nuevo producto al mercado y es muy exitoso, entonces yo como Coca-Cola no puedo hacer nada porque pues no es mi empresa. Entonces,
si ese producto de Pepsi le está yendo muy bien en el mercado y a mí como Coca-Cola me impacta porque se me redujeron las ventas, bueno, yo no puedo frenar a Pepsi, pero lo que sí puedo hacer con mi entorno interno es buscar la manera de inventar un producto, una bebida innovadora, por ejemplo, que pueda funcionar y hacerle competencia a Pepsi, ¿sí? Entonces, por eso los competidores forman parte del entorno externo, porque nosotros como empresa no lo podemos controlar. También otra situación vendría siendo la parte de la pandemia, ¿verdad? La pandemia fue algo que nos sorprendió a todos y que afectó a varios negocios. Entonces, fue algo que nosotros no lo decidimos, ¿verdad? Y tampoco podemos detener rápidamente la pandemia, sino que va a llevar todo un proceso, pero esto afecta el desempeño de la compañía. Muy bien, entonces, una empresa es un sistema abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque un sistema abierto se define como un conjunto ordenado de elementos que se relacionan e interactúan con el ambiente que los rodea. Aquí, por ejemplo, vemos el centro que es la empresa y la empresa tiene que interactuar con los clientes, con los proveedores, con el recurso humano, con los competidores, con las fuerzas políticas y legales, con las fuerzas económicas, con las fuerzas culturales también, con la parte de la infraestructura, con la tecnología, etcétera. Entonces, una empresa tiene que lidiar con todo, tanto interno como externo. Entonces, por eso se le conoce como sistema abierto, ¿sí? Porque tiene que interactuar con todos los elementos. Y este término es muy curioso, el de sistema abierto, porque la persona que lo descubrió, que lo inventó, es Ludwig von Bertalanffy, y él hizo la teoría de sistemas, pero él lo hizo enfocado a la biología, pero esta parte de la biología también aplicó para lo que viene siendo la administración. Entonces, actualmente es una teoría muy común que se utiliza y que se aplica en la administración. Muy bien, entonces, estos sistemas abiertos tienen varias características que les voy a mencionar a continuación. La primera de ellas es que logran las metas y objetivos que se propone. Si la empresa sabe adaptarse perfectamente a a todos los acontecimientos que ocurran dentro y fuera de la empresa, entonces fácilmente va a poder lograr sus metas y objetivos. Y si también sabe tener buenos líderes que puedan motivar al personal, al recurso humano, para que se puedan alcanzar precisamente esas metas. También, como les comentaba, otra característica es que la empresa se adapte al medio donde se encuentra y se ajusten a los cambios. Si, por ejemplo, actualmente con la pandemia, muchos negocios tuvieron que renovarse, ¿verdad? Como por ejemplo los restaurantes. Muchos restaurantes que únicamente se dedicaban a vender la comida ahí mismo para comer ahí, tuvieron que adaptarse y tuvieron ahora que unirse a las plataformas digitales como Uber Eats o como Rappi o Didi Foods, ¿verdad? Entonces ahora empezaron a repartir la comida a domicilio a través de estas plataformas digitales. Entonces se tienen que adaptar para poder continuar y y no quedarse estancadas o quebrar. También deben de mantener un equilibrio interno y deben de fomentar un buen ambiente laboral para que todos los trabajadores estén contentos de estar aquí y que puedan dar resultados. Entonces, esas son las características de un sistema abierto por parte de la empresa. Ahora, continuando con
el mismo enfoque de sistemas, porque todavía estamos hablando de la teoría de sistemas, del sistema abierto, vemos que la organización se puede dividir en varios niveles. Y por ejemplo, podemos ver nosotros a la empresa como un todo, ¿sí? Este es el dibujo de la empresa. Hay que verla desde la perspectiva general. Esto vendrían siendo todos los valores, los objetivos que tiene la empresa, la visión y misión de la empresa, las estrategias que se llevan a cabo en la empresa, etcétera. Hay que verlo como un todo. Esta es la parte de la empresa. Ahora, a su vez, esta empresa se divide en varios departamentos o áreas funcionales. Por ejemplo, aquí tenemos el área de administración, el área de mercadotecnia, el área de producción, de recursos humanos, de informática, de mantenimiento, de compras, etcétera. La empresa se divide en áreas y en cada área hay personas que están laborando ahí, que tienen su propio puesto de trabajo. Y a todas estas personas que trabajan aquí, en cada departamento, se les debe de evaluar su desempeño para ver de qué manera están contribuyendo al éxito de la compañía y si realmente están logrando los objetivos que se plantearon. Sí, entonces, de esta forma, nosotros podemos saber si la empresa está dando resultados o no. Y en caso contrario, si vemos, por ejemplo, aquí vemos el dibujo de una persona, vamos a suponer que se llama Flor. Si vemos que Flor tiene problemas con el uso del Excel y por eso no puede realizar los reportes correctamente, bueno, entonces debemos de capacitarla para que pueda mejorar su rendimiento. Porque si a Flor le va bien en su departamento de administración, también a la empresa le va a ir bien. Además, todos los departamentos están muy relacionados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, la administración se relaciona, puede ser con el departamento de compras y a su vez con el departamento de producción, porque el departamento de compras tiene que pues saber cuánta materia prima se necesita para poder producir, entonces deben de estar en comunicación directa. Y también el área de mercadotecnia tiene que estar al pendiente de lo que indique el departamento de producción para saber, por ejemplo, cuántas unidades se produjeron. El día de hoy se produjeron 1000 unidades de refresco. Bien, entonces los del área de mercadotecnia tienen que buscar la forma de vender esas 1000 unidades que se produjeron. Entonces, todos los departamentos siempre se relacionan, por eso todos deben de funcionar adecuadamente, en armonía y capacitar a todo el personal para que realicen sus labores correctamente. Muy bien. Continuamos ahora con la teoría de la contingencia. Ya terminamos de hablar acerca de los sistemas y sistemas abiertos. Ya aprendimos que las empresas pues son un sistema que interactúa con su ambiente. Ahora vamos a cambiar de tema y hablaremos acerca de la teoría de la contingencia. El enfoque de contingencias nos dice que no hay una única forma óptima de organizar y de administrar que se aplique para todas las empresas. Es decir, no hay una regla que nos garantice el éxito, sino que todo va a depender de las condiciones del ambiente en donde se están desarrollando las actividades de la empresa. Es por ello que es muy importante que la gerencia determine todos los efectos que el ambiente externo está originando y que está impactando en la compañía para que pueda preparar estrategias y acciones que sean oportunas para poder lidiar con precisamente con todo lo que suceda, con las contingencias, con aquellos factores externos que están impactando la empresa y que fueron de sorpresa, ¿verdad? Que nosotros no lo habíamos previsto con anterioridad.
Entonces, un ejemplo de esto, ya les platicaba hace un momento acerca de los restaurantes, ¿verdad? Que si antes ellos vendían comida únicamente para comer ahí mismo en el local, ahora con la contingencia de la pandemia, pues se adaptaron y se unieron a las plataformas digitales como Uber Eats para poder repartir la comida. También otro ejemplo pudieran ser los supermercados. Sí, anteriormente uno podía acudir al supermercado de forma normal, tranquilamente, pero ahora con la pandemia, muchos supermercados invirtieron en sus plataformas en línea para empezar a vender la mercancía por ese medio de forma virtual. Y de esta manera las personas que estén en casa pueden realizar la compra sin ningún problema a través de la página de Soriana o de H-E-B o de Walmart. Y todos los productos van a poder llegar a la comodidad del hogar. Entonces, todo esto forma parte de la adaptación porque surgió algo inesperado. Nadie habíamos visto que íbamos a vivir, nadie, nunca habíamos pensado nosotros que íbamos a vivir un momento como este. Es un momento histórico, lo de la pandemia. Y también las empresas tampoco ellos no se lo esperaban. Entonces, es por ello que los gerentes, para no quebrar en esta época de pandemia por alguna crisis económica, ellos tienen que evaluar los factores externos. También ellos le dan prioridad al ambiente externo de la empresa y están siempre al pendiente de lo que va a pasar. Por ejemplo, actualmente en Nuevo León ya anunciaron que probablemente a partir de lunes ya van a empezar otra vez los cierres de algunos lugares, de salones de fiestas y de restaurantes, etcétera. Entonces, bueno, esto también sería una contingencia porque ahorita está todo abierto. Sí, todos los lugares están abiertos, pero con las nuevas medidas que vaya a imponer el gobierno y que se cierre absolutamente todos los negocios que se consideran como no indispensables, bueno, entonces estos negocios tienen que estar al pendiente de lo que suceda y buscar alguna forma para poder continuar operando y tratar de no tener alguna pérdida muy importante. La estructura organizacional también debe de ser muy flexible y adaptarse al ambiente. Y se busca equilibrar las condiciones del ambiente interno y externo de la empresa. Sí, entonces básicamente la teoría de la contingencia, como el propio nombre lo dice, hay que estar preparados ante la contingencia y si en dado caso surge algún evento inesperado, pues hay que tratar de adaptarse al momento, buscar alguna solución para no quedarse estancada y poder sobrevivir. Sí, entonces de eso se trata. Ustedes en su actividad van a buscar más información acerca de la teoría de la contingencia, pero a grandes rasgos de esto trata. También tenemos la teoría matemática. La teoría matemática se preocupa por crear modelos matemáticos capaces de simular situaciones reales de la empresa. Se crean modelos con base en las matemáticas y en la estadística para poder solucionar algunos problemas de la empresa y poder tomar mejores decisiones. Se pueden, por ejemplo, utilizar el diagrama de árbol, la programación lineal, la estadística descriptiva, el álgebra. También ustedes muy seguramente han llevado la materia de matemáticas financieras. Entonces, ahí ustedes aprenden fórmulas y procesos matemáticos para poder calcular, por ejemplo, los intereses o algún otro elemento importante de matemáticas que les sirve a la empresa para poder tomar decisiones. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un método cuantitativo que es el método gráfico. Esto forma parte de la programación lineal. Y aquí podemos ver ecuaciones. Tenemos las restricciones al problema. Esto ya es cuestión de alguna clase de matemáticas
o de estadística. Entonces, pero les quiero mostrar un ejemplo a grandes rasgos. Aquí tenemos, por ejemplo, una ecuación que vamos a maximizar la Z, que vendrían siendo las ganancias. La empresa quiere saber cuántas, vamos a suponer, cuántas sillas y cuántas mesas quiere vender. Quiere producir y vender para poder generar una máxima utilidad, una máxima ganancia. Entonces, para ello vamos a utilizar esta ecuación. Tenemos las restricciones porque se supone que todos los recursos que posee la empresa son limitados, ¿sí? El tiempo, el personal, los materiales, todas las empresas tienen recursos limitados. Entonces, estos vendrían siendo las restricciones, pero las restricciones aquí formadas en ecuación. Y aquí tenemos otras ecuaciones que nos dice que las variables de las mesas y de las sillas, que es X1 y X2, no deben de ser mayores a 0 porque siempre vamos a manejar números positivos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, puras ecuaciones y con base en ello vamos a despejar tanto X1 como X2 de cada restricción, siguiendo un proceso matemático, que es a lo que estamos explicando. Entonces aquí vamos a despejar X1 y X2 en cada restricción. Y posteriormente con esos valores que despejamos, vamos a elaborar una tablita y vamos a graficar. Y después de graficar estos puntos, vamos aquí a marcar dónde está la posible respuesta al problema, que está en este caso, en esta parte que está sombreada en color amarillo. Quiere decir que aquí debe estar la respuesta del problema. Todavía no terminamos de hacer el problema. Ya graficamos, obtuvimos un polígono y ahora vamos aquí a calcular los vértices de este polígono. ¿Por qué? Porque con estos vértices, aquí los tenemos, este mismo gráfico, lo tenemos aquí un poco más grande para poder visualizar mejor los vértices. Y con esto vamos a formar otra tabla con los vértices que se formaron, las coordenadas y con la ecuación de Z vamos a calcular las ganancias. Vamos aquí a sustituir cada coordenada de X1 y X2 en la ecuación. Hacemos el procedimiento matemático de nueva cuenta. Y por último tenemos este resultado que está marcado en amarillo, que nos dice que la empresa debe de producir y vender 3 sillas y 12 mesas para obtener una máxima ganancia que es de 33. ¿Sí? Entonces, esto ya es cuestión de programación lineal. Muy probablemente en otra materia de estadística o de matemáticas van a ustedes a estudiar más a fondo cómo se realizan las ecuaciones y los gráficos. Pero a lo que voy es que se utilizan las matemáticas para tomar decisiones. Aquí la empresa está tomando la decisión de fabricar 3 sillas y 12 mesas para poder obtener una utilidad muy alta, que sería de 33, ¿sí? En este ejercicio que tengo aquí. Entonces, aquí estamos utilizando las matemáticas para tomar una decisión, para elegir. Entonces, esto es un ejemplo de muchos de lo que ustedes pueden hacer con las matemáticas. Y precisamente la teoría matemática de esto nos habla, ¿verdad? De utilizar de preferencia modelos matemáticos que nos ayuden a la toma de decisiones. Por último, tenemos la teoría cibernética. En la revolución industrial fue cuando comenzaron a utilizarse las máquinas dentro de las empresas. Y estas máquinas empezaron a reemplazar el esfuerzo del hombre. Posteriormente, varios años después, se creó la computadora. Y también, gracias a la computadora y a la tecnología que está un poquito más avanzada, más moderna, pues se ampliaron las actividades que se pueden realizar con mayor eficiencia y eficacia utilizando
precisamente un equipo de cómputo. Entonces, la automatización y la informática son las dos principales consecuencias de la cibernética. Si la cibernética es una ciencia muy joven, porque la tecnología tiene muy poco desde que se empezó a crear y cada vez se está perfeccionando. Ahora vemos las computadoras más avanzadas que nos permiten hacer muchos procedimientos dentro de la empresa. Simplemente el Excel. El Excel es de gran ayuda dentro de cualquier compañía. Anteriormente, por ejemplo, los contadores realizaban todo el proceso a mano. Y ahora con las computadoras, con los sistemas que existen, muchos utilizan, por ejemplo, el Compaq o el SAP. Ya gracias a esos sistemas es más fácil la captura de la información. Incluso muchos sistemas ya te arrojan los estados financieros, te los elaboran automáticamente. Y puedes bajar reportes fácilmente con tan solo dar un clic. Entonces, la tecnología realmente vino a revolucionar todas las empresas y por eso es muy importante la informática y la tecnología para poder almacenar y procesar la información. Entonces, la teoría cibernética forma parte de la administración moderna, porque se utilizan máquinas inteligentes y computadoras para poder automatizar los procesos. Hay muchas máquinas, incluso robots también, que participan dentro del proceso dentro de las fábricas para poder producir. Entonces, se utiliza la automatización y la informática, las computadoras, ¿verdad? Para poder hacer más fácil las actividades y con menos tiempo también. Y también con menos errores, porque anteriormente, como les comentaba, los contadores al hacer todo el proceso a mano, podía haber un margen muy grande de error. Pero ahora ya no es tan complejo poder realizar reportes financieros utilizando algún programa en especial. Muy bien, entonces, con esto hemos terminado las diferentes teorías que ustedes van a revisar en su curso. Los invito a ir realizando sus actividades y cualquier duda pueden escribirme un mensaje a través de la plataforma o a través de mi correo electrónico. Muy bien, vamos aquí. Perfecto, entonces, muy bien. Por último, ya nada más para revisar, esta información ustedes ya la conocen. La diferencia entre una empresa pública y privada. Pública, aquí la administración total la realiza el Estado, el gobierno. El capital puede ser mixto, alguna parte forma parte del Estado y la demás puede ser con alguna empresa privada que se tenga convenio, pero la gran mayoría son por parte del gobierno. Las empresas públicas o más bien organismos públicos o instituciones públicas fueron creadas para satisfacer necesidades sociales, ¿sí? Como por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue creada precisamente por el gobierno federal es el que él se encarga de administrarla y se creó para el bienestar de las personas, ¿sí? Para poder ofrecer un sistema de salud en el país. Y fue creada también por mandato legal. En cambio, la privada es como las que normalmente conocemos, ¿verdad? Como Bimbo, como Cemex. Todas esas empresas tienen la administración por parte de particulares, es decir, los socios o accionistas son los que tienen la voz y voto dentro de esas empresas. El capital es exclusivamente privado. Aquí no interviene el gobierno. Y las empresas privadas normalmente fueron creadas para producir rentabilidad y lucro. Es decir, su principal objetivo es tener ganancias. Y fue creada por acuerdo entre particulares, ¿sí? Se supone que se juntan
dos o más socios, pueden ser amigos, por ejemplo, y quieren fundar un nuevo negocio. Entonces se unen y forman una sociedad, una empresa. Muy bien, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y mucho éxito en sus actividades escolares y laborales. Hasta luego.